Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Según pronósticos y las encuestas dadas a conocer hasta el momento, el juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción de la justicia avanzará, pero las cosas no cambiarán. No cambiarán demasiado, pues en el Senado se prevé que no se logren los votos necesarios para destituirlo. Según una encuesta publicada hoy por CNN, 45% de los estadounidenses quiere que Trump sea impugnado, pero el 50% dice que no. Tanto la Casa Blanca como Trump han negado las acusaciones en su contra y el mandatario ha calificado la investigación como una cacería de brujas. Veamos el contexto. Durante 2 días, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha discutido los cargos fincados contra el presidente Donald Trump. Trump es señalado por abuso de poder y obstrucción a la justicia, luego de presionar a Ucrania para iniciar una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden. Joe Biden es el precandidato con mayores posibilidades de obtener la candidatura demócrata a la presidencia en el 2020. Tras darse a conocer el inicio del proceso, Trump señaló que no hizo nada mal y que un proceso de juicio político en su contra es pura locura política, pues ni siquiera cometió un delito. Si la comisión aprueba el proceso de destitución, pasaría al Pleno, donde se prevé que la mayoría demócrata vote a favor del juicio político. De ahí pasará al Senado. La destitución procederá solo si 2/3 partes de los senadores la apoyan, lo que se considera poco probable. La mayoría de los legisladores republicanos ha señalado que Trump no hizo nada indebido. En noviembre pasado, un funcionario de inteligencia no identificado expresó su preocupación por una llamada donde Trump habría presionado al presidente de Ucrania para investigar a los Biden mientras retenía millones de dólares en ayuda militar. El embajador de Estados Unidos en Ucrania, Bill Taylor, y otros testigos ratificaron esto. En 2016, Joe Biden y otros líderes occidentales acusaron de corrupción a Viktor Shokin, fiscal que investigaba a la gasera más importante de Ucrania. Shokin dijo que la acusación se debía a sus investigaciones contra Hunter Biden, que era asesor de la gasera. La investigación se asignó a un nuevo fiscal que la cerró sin haber encontrado pruebas contra los Biden. Punto y contrapunto. Como tercer tema a discutir, Lisa, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, le hemos estado dando un mini seguimiento al tema. Evidentemente han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos del impeachment o del inicio del impeachment, del juicio político al presidente Trump. Yo la verdad soy muy para nada optimista, más bien soy pesimista, no creo que lo vayan a sacar del poder. En efecto, creo que los republicanos, que ya todos están cuadrando con él, van a detener ese juicio, que no vamos a quedar como pasó cuando pasó con Bill Clinton, literal por una mamada, la Casa Blanca, que la Cámara de Representantes avanzó, pero no en el Senado. ¿Crees que pasará lo mismo ahora? ¿Cómo estás viendo algo nuevo en este juicio? Quizá un elemento nada más nuevo en lo que ya hemos discutido. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que esto va a ser una votación partidista, es decir, va a pasar en la Cámara de Representantes, pero se va a detener en el Senado, y que lo interesante ahí va a ser ver si hay o no defecciones de algunos senadores republicanos que puedan cambiar la intención de su voto, por lo menos de sus intervenciones durante el proceso, y eso es ver, lo único que habrá que observar es cómo alimenta el proceso electoral norteamericano para saber si termina dándole votos al lado demócrata o si termina en realidad avivando a la base de Donald Trump. Yo consulté con algunas personas en Estados Unidos cómo lo estaban viendo ellos y me dijeron, hay una cosa que es muy interesante. Todos los testigos que se supone que podían haber participado o dado su testimonio en el juicio de alguna u otra manera han sido silenciados por Donald Trump, cosas que se pueden considerar un ofensa en sí mismo para un impeachment, además de lo que sucedió con Ucrania. Y aquellos que se han atrevido a romper el cerco de intimidación del propio presidente y se han atrevido a dar sus testimonios, en realidad lo han incriminado. Entonces, lo que es muy interesante también es cómo se va a dar un poquito ese juego y si realmente termina avanzando. No veo condiciones necesariamente para que esto prospere en el Senado. Sí me preocupa el efecto que pueda tener en la campaña republicana, y en medio de todo esto, pues la ratificación, el adendum del TEMEC, ¿no? Donde había pues ya todas las condiciones porque se había logrado el impeachment. Pues hay dos versiones, los que dicen que a los demócratas en realidad estaban jugando y aplazando el TEMEC para ganar el impeachment, y una vez ganado el impeachment desbloqueaban la posibilidad de ratificarlo, y otros que no, que en realidad la parte de la ratificación o la renegociación del TEMEC era un ganar-ganar tanto para la Casa Blanca como para los demócratas en términos de la campaña electoral. Entonces, digamos, lo único nuevo es el tema de los testigos, y para la relación con México, el tema pues de la adenda de TEMEC y la posibilidad de que sea votado el próximo 18 de diciembre en el Congreso norteamericano. O sea, implicaciones electorales para la campaña de allá, implicaciones para la relación bilateral, pero Trump se va a quedar en la Casa Blanca. Sí, eso es lo que yo... Es lo que hace. Okay, y nada más para, abonando lo que decía Lisa, porque es muy importante,
cómo se va dando este procedimiento, porque en efecto pues lleva meses, ¿no? Y es una interpretación que se hace el artículo 1 de la Constitución, porque aparte es muy amplio lo que puedes, o sea, por lo que puedes juzgar a un presidente, que son delitos graves y faltas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Entonces citaban a constitucionalistas, hubo un gran debate entre los republicanos y los demócratas, y luego ya lo que se presenta, ¿no?, ante el Pleno de la Cámara de Representantes son los artículos del impeachment por dos causas, ¿no? Una, por lo que decías, que efectivamente obstaculizó el propio proceso de impeachment, que por eso, ¿no?, está siendo juzgado, y el otro por lo que hizo con Ucrania, que es abuso de poder. ¿No? Son dos cosas. Entonces, en la Cámara, obviamente yo creo que así va a pasar, porque tienen mayoría y nada más se necesita mayoría. En la Cámara de Senadores se necesita 2/3 partes y está controlada por los republicanos. Pero aparte, ningún republicano va a votar en contra porque Donald Trump tiene 80% de aprobación con su base, ¿no? Entonces, pero tampoco los demócratas se podrían echar para atrás porque es evidente que sí hay una violación y sí hay causales de impeachment. Ahora, sí es muy interesante que es el tercer presidente de la historia de Estados Unidos que es juzgado de esta manera. El primero fue Johnson en 1868, el segundo Bill Clinton, por lo que ya dijo Genaro, me lo voy a repetir. Y ninguno, o sea, todos ellos son condenados en la Cámara, que la Cámara después actúa como fiscal ante el Senado, y el Senado es presidido por el presidente de la Corte Suprema, y ahí es cuando se tiene que juzgar. Y en el Senado siempre se ha caído. Lo mismo va a pasar aquí, y yo creo que Donald Trump sí va a salir fortalecido, porque con su base le va a dar muchísima línea discursiva. Y a los demócratas, aunque a su base también les va a gustar, pues van a salir derrotados, y ahí vamos a ver cómo se va a reconfigurar el sistema político. Veloz, ¿qué vas a decir tú? Un poco lo que estaba diciendo Martín. Claro, es que cuando estaba dando Martín, Veloz me volteó y me dijo, eso es lo que yo quería decir. No, bueno, un poco, es que sí, porque qué tan ambiguo es el tema del impeachment. O sea, es muy complejo porque para sentar las bases precisamente de qué es un impeachment y cómo va a ser el proceso, cuáles van a ser las reglas, es complicado, no se necesita la mayoría, no se necesitan las 2/3 partes, pero sí la mayoría calificada, y creo que eso puede alcanzarse, puede ser que no sabemos, No, pero teniendo a Mitch McConnell simple. ahí en la mayoría simple. En el Senado, pues es complicado, y teniendo la mayoría en el Senado. Ahora, yo sí diría una cosa. Es cierto que Nancy Pelosi se resistió, y ahí es donde hasta el último momento para que fuera el impeachment, porque claro que no le convenía al Partido Demócrata y ella lo sabía plenamente. Al final abrió con los tiempos nos alcanzaron y pues ni modo, tenemos que aventárnosla. Y viene desde el reporte de Mueller, ¿no? O sea, como en el que viene qué es lo que ha hecho Trump, cómo es que ha hablado por teléfono con algunos otros personajes. Y la prueba clave, la que tú decías de cuáles van a ser las pruebas de este caso, lo curioso es que todo está hecho ante un silbato, ¿no? O sea, ante un whistleblower. Un No soplón. quería decir un soplón, no quería decir un anglicismo. Que no puede ir a declarar, y que además la prueba de que Trump habló por teléfono con el presidente de Ucrania no se puede presentar tampoco. Entonces parece que todo está hecho muy al vapor, al aire, es complicado, y sí lo están utilizando, y los republicanos lo van a utilizar para ganar un terreno muy grande, sobre todo en el espacio de la reelección de muchos senadores que tendrán que tomar una decisión en ese momento, y eso es lo que a mí me llamaría la atención en tanto a qué mala decisión de los demócratas de decidir de todas maneras aventársela cuando tendrían que estar haciendo todo lo posible para ganar por lo menos mayoría en otros espacios, porque puede ser que la del Congreso también se vea un poco vulnerada. ¿Tú crees que le va a afectar sobre todo a los demócratas, digamos, en sus Pero ¿y no intenciones creemos, electorales? no creemos justo que los senadores que se quieren reelegir tendrían que ponerse por un mínimo del lado de la legalidad frente a todo esto? Digo, la campaña ya se hizo lo suficientemente grande, y aunque tiene muchísima aprobación, pues tampoco es que le puedan voltear la cara como que no pasó Pues nada. Es que hay unos como ahí hay Mitt un dato. Romney, que Muchas personas necesitan- están en contra del proceso mismo. Sí, Y entonces en los swing states, ¿no? Estados Columpio. Estados Columpio, ahí es cuando no sabes exactamente qué va a pasar, porque ahí, o sea, hay muchas cosas que dicen, es que hacer todo este rollo para destituir a un presidente es antidemocrático. Pero de En entrada, fin, what's your opinion? let me tell you. No, ¿Cuál es, de Rick? entrada no tendría que pasar por un cálculo electoral el juicio político a un presidente. Y por eso yo tengo algunas opiniones encontradas. Porque finalmente en el nombre lleva la sentencia. Es un juicio político, de carácter político, en donde a partir de criterios políticos se tiene que evaluar qué tan grave fue la falta de un presidente como para Sí. deponerlo. Y aquí yo creo que se vulneran o sea, los juicios políticos son delicados porque vulneran dos principios elementales de la democracia, las reglas del juego básicas. Una, que es la mayoría quien elige al presidente, a quien gobierna.
Y dos, la temporalidad, la periodicidad de estos mandatos. Entonces, solo en casos realmente extraordinarios es como se tendría que proceder a un juicio político. Y esta figura se ha banalizado o se ha abusado de ella, sobre todo en América Latina. Hay un anglicismo que se llama el lawfare y que es el uso de las instituciones judiciales o de procedimientos institucionales para propósitos políticos como perseguir a un gobierno. Y la verdad es que finalmente esto se empaña mucho con que es la antesala de las elecciones. No puede deslindarse que el próximo año ya estarán en un ciclo electoral. ¿Y por qué no mejor pensar? Desde que llegó al poder están diciendo que no es, no era capaz de Era gobernar. la tirada, pero se las ha caído una y otra vez. Claro, en las pruebas, en la mesa. Y yo creo que a Trump los demócratas no le tienen que ganar en los juzgados o en el Parlamento, lo tienen que ganar en las urnas. Sería incluso contraproducente que con esta medida podrían llegar incluso a fortalecerlos. Ahora, viéndolo desde el interés del país, esto se contamina mucho todo el proceso de aprobación del TEMEC y más bien, pues ojalá haríamos votos más bien porque se enfocaran ya no en esta confrontación política, sino más bien en aprobar algo que conviene a demócratas, a republicanos y a la región en Y general. nada más una precisión, a Trump no lo eligió una mayoría. Bueno, la mayoría eligió a Hillary. 4 millones de votos, sí, casi más, ¿no? Lo eligió pero un ganó con sistema las reglas arcaico. del juego y desde luego que habría que cuestionar Esa el es la- modelo electoral estadounidense. No, bueno, Sí, el además de proyecto cuestionar electoral. si realmente ganó con nuestras reglas, porque hay quien dice que hubo una intromisión rusa, que es parte también, digamos, de todos estos juicios. Pero bueno, el último punto, dices que podría contaminar el tema, y también Lisa mencionó que podría contaminar el tema de la ratificación del TEMEC. Hay quien dice que los Más bien yo creo demócratas que ya lo están liberó. superlistos, ¿no? Sí, más bien yo creo que ya lo Ok. liberó. También, sí. O sea, que una vez logrando poner en la mesa el impeachment, ellos desbloquearon, digamos, los votos que tenían Claro. ahí. Yo sí creo, esperaría además que esto suceda la próxima semana. Sí. En la Cámara de Aquí ya se aprobó Representantes. hoy, ¿no? Ya. Y aquí Pero ya el se aprobó. Senado de Estados Unidos dijo que no va a ratificar el TEMEC hasta que no pase el juicio, que podría ser entonces hasta enero o febrero, una vez que llegue al Senado y que el Senado haga lo propio. Pero Pues es ya que ya entras en tampoco campaña tenían- electoral y se pueden pantanar. Exactamente. Entonces todavía no cantemos victoria con la ratificación del tratado, simplemente hay que tener un poco de cautela porque en efecto esto sí puede contaminar mucho más una relación que de por sí ha estado muy tensa, con mucha turbulencia desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Algún último punto? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, vamos a una pausa, regresamos con la paparrucha de la noche ya para despedirnos, no te vayas.